Miércoles 21 de agosto, una neblina mortal, un gas tóxico, un arma prohibida habría inundado las afueras de Damasco, truncando los destinos de unas 1.500 personas, 400 de ellas niños, víctimas al parecer de un ataque con armas químicas. Estados Unidos entonces debe tomar acción militar contra el régimen sirio. Esto no va a ser un conflicto que no va a tener fin, no vamos a poner efectivos en el terreno, nuestra acción va a estar diseñada para ser limitada en duración y en objetivos, pero tengo confianza de que el régimen Assad va a ser llevado ante las autoridades por haber cometido este atroz crimen. Esta fue la respuesta de Estados Unidos a las denuncias de los rebeldes sirios sobre un ataque con sustancias neurotóxicas contra la población perpetrado por el régimen del presidente Bashar al-Assad. Soy Patricia Ramos, vamos a hablar de crimen y castigo, de la guerra y la paz, de un país llamado Siria. Washington dice tener pruebas suficientes sobre la veracidad de un ataque con armas químicas, incluso sobre el tipo de gas utilizado, el sarín, sustancia denominada como agente nervioso. Líquido transparente, incoloro y sin sabor, se convierte rápidamente en vapor. Una cantidad tan pequeña como la cabeza de un alfiler es mortal en minutos. La contaminación puede ocurrir si la piel está expuesta al agente en forma líquida. Alguien que ha estado expuesto al sarín puede desarrollar una gran variedad de síntomas que incluyen dolor en los ojos, visión borrosa y convulsiones, entre otros síntomas. Hay antídotos al sarín, pero deben ser administrados inmediatamente para que sean efectivos. La respuesta de Estados Unidos ante el supuesto uso de armas químicas en Siria desató un torbellino de declaraciones, amenazas, reuniones y sobre todo de preocupaciones. Este tipo de imágenes son de archivo todavía. Los riesgos de actuar ahora son enormes y también los de no hacerlo. Estados Unidos culpa al régimen sirio de esta masacre química y dice tener que realizar una ofensiva militar de castigo para impedir que un horror así pueda volver a ocurrir. Barack Obama asegura que es la credibilidad misma de la comunidad internacional la que está en juego, sobre todo cuando se habla de armas de destrucción masiva. Mensaje que dice puede ser importante en el futuro, también con países como Irán o Corea del Norte. Pero el gobierno en Damasco rechaza las acusaciones de Obama, culpa de la masacre a los rebeldes de Al-Qaeda y amenaza con represalias, quizá incluso de sus aliados. Entre ellos, un movimiento cuyas fuerzas ayudan al ejército sirio, el libanés pro-iraní Hezbollah. En una zona donde la retórica es a veces extrema, Damasco advierte incluso de una guerra regional. De su parte, Israel asegura que si fuera atacado, su respuesta sería feroz, mucho más enérgica que la ofensiva misma de Estados Unidos. A la vez afirma que no hay ningún motivo para que ellos se vean envueltos en un conflicto. Otro de los riesgos es qué puede pasar con los ingentes depósitos de armas químicas con los que contaría Siria. El temor estadounidense es que en una realidad caótica, Bashar el-Assad pierda el control que ahora al fin y al cabo tiene y estas armas puedan terminar en manos de grupos como el chiita Hezbollah o alternativamente en manos de grupos suníes relacionados con Al-Qaeda. Escenario que podría llevar a una intervención no ya aérea, sino terrestre encabezada por Estados Unidos para intentar impedir el descontrol y garantizar la seguridad de tales depósitos no convencionales. José Levi, CNN, Jerusalén. El ministro de Información de Siria reitera que Estados Unidos no tiene argumento alguno para desatar una guerra, pero por si acaso advierte que están preparados para defenderse. Siria tiene el derecho a defenderse y este es un derecho contemplado en el derecho internacional.
Todos los pueblos tienen el derecho a defenderse. ¿Cómo nos defenderemos? Seguirá siendo un secreto militar. Y no les diremos acerca de eso, pero el sentimiento en las calles sirias es que Estados Unidos comete un gran error. Ante la situación, el gobierno del presidente de Barack Obama tocó las puertas de sus aliados históricos para buscar una acción multilateral en su campaña bélica. Cuenta con el apoyo de Francia y de algunos países árabes, entre otros, pero el Parlamento de Gran Bretaña le dijo no. Rusia y China, como era de esperarse, se oponen. Los vientos de guerra no les son muy favorables a la Casa Blanca. A Estados Unidos no le llega en el mejor momento. La reducción forzosa de gastos federales afecta seriamente a la capacidad del Pentágono y su deuda pública está a punto de alcanzar los 16 billones de dólares. La Unión Europea comienza a levantar cabeza, pero tampoco le conviene un gasto militar que podría enumerarse en billones. Básicamente, Estados Unidos y sus aliados occidentales castigarían al régimen de Bashar al-Assad porque están convencidos de que ha usado armamento químico contra civiles. Sería un ataque que han llamado quirúrgico para dañar seriamente su capacidad aérea y las plataformas de lanzamiento que presuntamente se usan para lanzar misiles con carga química, pero no tendría la intención de destruir su ejército. Quiero dejar claro que las opciones que estamos considerando no son acerca de un cambio de régimen. Se trata de responder a una clara violación de un estándar internacional que prohíbe el uso de armas químicas. Y no se quiere destruir al régimen de al-Assad porque eso crearía un vacío de poder que los grupos tan débiles y fragmentados rebeldes no podrían asumir, y eso alimentaría el poder de los islamistas radicales. El ataque a Siria quebraría todavía más a ese país inmerso en una guerra civil desde hace 2 años que ha acabado con la vida de más de 100.000 personas y cuya economía, hundida por las sanciones económicas internacionales y la guerra, ha perdido entre el 50 al 80% de su Producto Interno Bruto. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Pero ¿cuáles son las entrañas del gobierno sirio? Mire usted, Maher, hermano menor de Bashar al-Assad, está al frente de la división élite del ejército sirio, totalmente leal al régimen. Cuenta con el más sofisticado armamento y el mejor entrenamiento. Este cuerpo de unos 10.000 efectivos es el responsable de la protección de la capital, Damasco. Bashar al-Assad es parte de una dinastía que gobierna Siria hace más de 40 años. Bashar al-Assad, según algunos analistas, podría haber malinterpretado las señales de cuando sus asesores le dijeron que el presidente Barack Obama no haría respetar la línea roja en el uso de armas químicas. Un mal cálculo de gran magnitud, dicen los expertos, motivado por los cambios impredecibles de la conducta de Assad. Bashar al-Assad, a diferencia de su padre, es imprevisible, es temperamental, cambia de lado a menudo, va de la racionalidad a la irracionalidad. Andrew Tabler es uno de los pocos occidentales que ha tenido acceso al círculo íntimo de Assad. Trabajó con la esposa de Assad, Asma, en una entidad caritativa en Siria y conoció a Bashar al-Assad. Lo describe como delirante, con ideas de conspiración, pero también persuasivo. En las entrevistas da la impresión contraria a un dictador asesino. Cuando Christiane Amanpour de CNN en 2005 le preguntó sobre informes de que él había amenazado al primer ministro libanés, dijo lo siguiente. Antes que nada, no está en mi naturaleza amenazar a nadie. Soy una persona tranquila, muy franca, pero no de hacer amenazas. En 2011, cuando Barbara Walters de ABC le presionó preguntando si había ordenado que sus fuerzas le dispararan a la oposición. Son fuerzas militares que le pertenecen al gobierno. No me pertenecen. Soy el presidente, no el dueño del país. No son mis fuerzas. No, pero usted tiene que dar la orden. No. ¿No por su orden? No es la orden de una persona. Nadie ordenó matar o actuar con brutalidad. ¿Y qué piensa de su tono tan amable y suave? Es un maestro del engaño. El régimen, el paquete de Bashar y su esposa es muy seductor y te convence. ¿Cómo puede alguien tan razonable estar al mando de un régimen terrible? Para ilustrar lo que Tabler llama las dos caras de Assad, este se formó como oftalmólogo, tiene cuentas en Facebook e Instagram y disfruta dejarse ver con su elegante esposa, desde Alepo hasta París. Pero desde su búnker ha dirigido la matanza de decenas de miles de compatriotas. ¿Qué estará pensando ahora? Estará pensando, ¿cómo voy a reaccionar al ataque? Lo que vimos en el pasado en ataques de los israelíes es que Bashar hace muy poco en términos de una respuesta directa, pero en algún momento podría atacar otros blancos estadounidenses.
Ello significa que el grupo militante Hezbollah, un aliado clave de Assad y considerado grupo terrorista en Occidente, podría llevar a cabo ataques contra intereses estadounidenses. Según los expertos, es probable que Assad esté hablando con el grupo sobre una respuesta, con su otro amigo, Irán. Brian Todd, CNN. La familia de Bashar al-Assad es alawita, que representa el 12% de la población siria, que por cierto es de mayoría suní. Mohamed Makhlouf es tío del líder sirio y es el indiscutible magnate de los medios de comunicación, de los bancos, de la industria petrolera, del gas y de la energía de Siria. Se dice que controlaría el 60% de la economía siria o de lo que queda de ella. Por su lado, los primos del presidente ocupan cargos importantes en el gabinete y también está su esposa, Asma al-Assad. Aparecen fotografías dando consuelo a las familias de soldados muertos. Las fotos están en la página de Facebook del presidente. Visita a víctimas de la guerra que su esposo conduce de forma implacable. En un perfil elogioso, la revista Vogue la llamó la rosa del desierto, aunque luego abruptamente quitó el artículo de la red. Estas son las contradicciones de Asma al-Assad, quien está casada hace una decena de años con el dictador sirio. ¿Cómo racionaliza todo esto y cómo lo logra? No creo que sea demasiado difícil para ella. Defiende a su hombre. Lo dejó todo por él hace mucho tiempo. El analista Andrew Tabler conoce a Asma al-Assad. Trabajó con ella en una entidad caritativa en Siria. Cree que la primera dama siria entiende muy bien la gravedad de lo que ocurre en el país. En una entrevista con CNN 2 años antes del levantamiento en Siria, Asma al-Assad habló de las condiciones de los palestinos en Gaza. Piense en esto. Cuando usted acuesta a sus hijos por la noche, y pienso en esto todos los días, cuando los acuesta, espera encontrarlos allí por la mañana. Ese es un lujo que la gente de Gaza no tiene. ¿Cómo sería para usted vivir en esas circunstancias? Antes de que los niños sirios se encontraran en esa situación, Asma al-Assad se dedicaba a ayudarlos. Estableció instituciones caritativas e inició programas de alfabetización. Desde el comienzo de la guerra no se le ha visto tanto en público. ¿Cuánta influencia tiene sobre él? Tiene cierta influencia en el sentido de subrayar algunos de los problemas básicos del país, particularmente el tema de la reforma. Pero políticamente los alawitas seguidores del régimen no la aceptan. Asma al-Assad es suní, hija de un cardiólogo sirio. Nació y creció en Londres, se educó en los mejores colegios allí. Su trayectoria es admirable. Trabajó para 2 bancos de inversiones después de egresar, concretó algunos acuerdos lucrativos. Pero desde que se casó con Bashar al-Assad, su tendencia a mostrar su estilo provocó algunos roces. El año pasado se publicaron algunos correos electrónicos privados entre Assad y sus allegados, obtenidos por CNN, The Guardian y otros medios. Allí se revelaba que durante la guerra civil que destruye su país, en un momento Asma al-Assad encargó candelabros, mesas y arañas de luces en París, en un monto de $16,000. En un correo se jactaba de ser la verdadera dictadora en su matrimonio. Le pregunté a Tabler qué podría estar pensando ella en ese momento. Se siente en conflicto, pero ha tomado su decisión. El hecho de que haya organizado su vida alrededor del régimen de Assad, se siente dividida, tanto con su esposo, entre querer realizar reformas y cambios positivos para su país y ser la primera dama. Y esas dos cosas, en particular con este régimen, son incompatibles. Se han hecho conjeturas desde que comenzó la guerra de que Asma al-Assad se iría de Siria. Tabler piensa que se quedará hasta el final. Abandonar el país, dice, significaría dejar a su esposo y posiblemente a sus 3 hijos. Brian Todd, CNN. Al volver, la radiografía de una realidad interna, hablaremos de la herida economía siria. El gobierno sirio condena el uso de las armas químicas por cualquiera que esté en el suelo sirio. Queremos que quienes cometieron estos crímenes rindan cuentas y que el equipo de investigación presente en el territorio sirio continúe la investigación de este crimen y presente un informe científico que sea examinado por los miembros del Consejo de Seguridad, no por los militares estadounidenses, los políticos británicos o el canciller de Francia.
Siria posee una población de 20 millones de habitantes, la mayoría de los cuales habla árabe. Además, la mayoría de la población profesa el Islam, siendo el suní el grupo musulmán mayoritario. Entre los musulmanes no suníes en Siria están los drusos, alauitas y chiitas. El presidente Bashar al-Assad, como ya lo dijimos, es alauita. El país comparte fronteras con Turquía por el norte, Irak por el este, Israel y Jordania al sur y Líbano por el oeste. Tanto Turquía como Jordania han mostrado su oposición a Bashar al-Assad y están protegidas ambas por misiles Patriot ante posibles ataques del ejército sirio. Pero en este país, en Siria, no solo se muere por una bala o si se comprueba por gas sarín. Como en toda guerra, se muere también de hambre. Y quienes no pueden huir mueren lentamente a medida que se acaban los alimentos más básicos. Advertimos que algunas imágenes de este reportaje pueden resultar perturbadoras. En medio de la total devastación causada por armas de guerra, hay otro atacante trabajando silenciosamente en medio del caos. Sus primeras víctimas son las más vulnerables. En este video, subido a YouTube por activistas de la oposición, Ibrahim, de 2 años y medio, lucha por su vida. Su cuerpo no puede recibir alimentos sólidos, solo puede digerir leche, pero no hay nada para él. A través de Skype contactamos a la doctora Abu Samer en Siria, la pediatra que trató a Ibrahim. Hay muchas enfermedades que estamos confrontando debido a una absoluta falta de alimentos. Se han agotado todas las reservas de alimentos, inclusive productos animales que pueden actuar como alternativas, ya que no hay más animales. La mayoría de los residentes de Modamiyat al-Asham, al sudoeste de Damasco, hacen mucho que huyeron. Pero entre los 15.000 que aún permanecen en el lugar, unos 5.000 son niños sitiados por meses por las fuerzas del régimen que les han cortado toda ayuda. Para nosotros, el hecho de que haya informes que vienen de la zona que indican grandes necesidades, que la gente está muriendo porque no tiene alimentos, ni tampoco tiene los suministros básicos, lo cual es una seria causa de preocupación. Los pedidos de acceso por parte de la Cruz Roja Internacional han sido reiteradamente negados. Hay cientos de miles de personas viviendo bajo situaciones similares en todo el país. En esta zona hay tanques por todos lados. Solo una ruta se abre esporádicamente, pero es de alto riesgo y les presenta la dura elección entre armas y comida. Los rebeldes dicen que tienen que elegir las armas porque de otra manera todos serían sacrificados por el régimen. Amnar, de 9 años, tenía problemas neurológicos y no había nutrientes, ni comida ni medicinas para mantener su ya débil cuerpo. La gente está comiendo hojas de los árboles para calmar el hambre. Los adultos pueden forzarse a aceptarlo, pero los niños no pueden. Algunas personas dependen de las verduras que pueden cultivar en sus jardines, pero eso no da suficientes vitaminas, ni proteínas, ni grasas. Con tan pocos alimentos y medicinas disponibles, las personas con alguna condición médica simplemente no pueden curarse. A Imnat le extrajeron parte de sus intestinos hace 2 meses, luego de que fuera alcanzado por esquirlas en el abdomen, pero no hubo forma de brindarle los aminoácidos y proteínas que necesitaba para recuperarse. La principal razón es la total falta de ingredientes alimenticios que apoyan al sistema inmunológico de un niño, nos dice. Se nos informó que Imad murió el día que hablamos con el médico. CNN no puede verificar independientemente la autenticidad de los videos o las causas de las muertes de esos niños. La Cruz Roja tampoco puede confirmar cómo murieron o en verdad cuánta gente está en esa condición, un asunto de gran frustración para ellos. Esto es lo que necesita ser destacado. Estos informes no pueden ser confirmados por organizaciones internacionales porque no tienen acceso y esa falta de acceso es la principal preocupación. A menos que se ponga fin al sitio, los médicos dicen que esto es solo el comienzo. Ibrahim, de 2 años, es otra de las víctimas inocentes. Murió un día después de grabarse este video. Arwa Damon, CNN, Beirut. El número de desplazados y de refugiados sirios es uno de los mayores dramas humanos que haya conocido el mundo. Ya volvemos.
Las Naciones Unidas estiman que más de 1.900.000 refugiados han huido de Siria y que ahora los sirios constituyen el pueblo más desplazado del mundo. Esta niña de 8 años forma parte de las dramáticas estadísticas del conflicto. Aya ha vivido la guerra y la muerte muy de cerca y por eso sueña con ser doctora. Yo quiero ser doctor y así podré ayudar a otros niños. Si ellos vienen a verme y no tienen dinero, yo les daré las medicinas, recetas e inyecciones para que se pongan mejor, dice Aya. La mitad del total de refugiados por la crisis son niños y 740.000 del millón de niños refugiados tienen menos de 11 años, como Aya. Líbano, Turquía, Jordania, Irak y Egipto los han recibido en campos provisionales en la región. Más de 3.500 de ellos llegaron sin padres o familiares cercanos. Otros tratan de llegar al norte de África o Europa. Aya sonríe y conversa desenvuelta ante las cámaras, pero no todos lo hacen. Los niveles de trauma y las cicatrices psicológicas en estos niños son aún difíciles de determinar. Empezaron a bombardear nuestra casa. No pudimos quedarnos más. Lloramos y sufrimos mucho. Así que tuvimos que venir aquí, dice. Y también los riesgos a los que se enfrentan. Tráfico y prostitución infantil, matrimonios forzados, entre otros. El financiamiento es fundamental. El Plan Regional para Refugiados en Siria necesita $3.000 millones hasta diciembre para cubrir las necesidades básicas de estos niños. Hasta el momento, solo se cuenta con la tercera parte de los fondos necesarios. Estamos haciendo todo lo posible, enormes campañas y movilizaciones masivas para recabar ayuda humanitaria para esta crisis. Esfuerzos que aún se quedan cortos frente a los sufrimientos de una generación que ya muchos consideran perdida por el miedo, el trauma y la depresión que esta guerra les trajo. Aunque muchos intentan sonreír, les es difícil imaginar un futuro de esperanza. Claudia Rabasa, CNN. Gracias por su compañía. Soy Patricia Ramos. Entre ellos un movimiento cuyas fuerzas ayudan al ejército sirio, el libanés proiraní Hezbollah. En una zona donde la retórica es a veces extrema, Damasco advierte incluso de una guerra regional. De su parte, Israel asegura que si fuera atacado, su respuesta sería feroz, mucho más enérgica que la ofensiva misma de Estados Unidos. A la vez afirma que no hay ningún motivo para que ellos se vean envueltos en un conflicto. Otro de los riesgos es qué puede pasar con los ingentes depósitos de armas químicas con los que contaría Siria. El temor estadounidense es que en una realidad caótica, Bashar el-Assad pierda el control que ahora al fin y al cabo tiene y estas armas puedan terminar en manos de grupos como el chiita Hezbollah o alternativas. Este tipo de imágenes son de archivo todavía. Los riesgos de actuar ahora son enormes y también los de no hacerlo. Estados Unidos culpa al régimen sirio de esta masacre química y dice tener que realizar una ofensiva militar de castigo para impedir que un horror así pueda volver a ocurrir. Barack Obama asegura que es la credibilidad misma de la comunidad internacional la que está en juego, sobre todo cuando se habla de armas de destrucción masiva. Mensaje que dice puede ser importante en el futuro, también con países como Irán o Corea del Norte. Pero el gobierno en Damasco rechaza las acusaciones de Obama, culpa de la masacre a los rebeldes de Al-Qaeda y amenaza con represalias, quizá incluso de sus aliados. Sobre el tipo de gas utilizado, el sarín.
sustancia denominada como agente nervioso. Líquido transparente, incoloro y sin sabor, se convierte rápidamente en vapor. Una cantidad tan pequeña como la cabeza de un alfiler es mortal en minutos. La contaminación puede ocurrir si la piel está expuesta al agente en forma líquida. Alguien que ha estado expuesto al sarín puede desarrollar una gran variedad de síntomas que incluyen dolor en los ojos, visión borrosa y convulsiones, entre otros síntomas. Hay antídotos al sarín, pero deben ser administrados inmediatamente para que sean efectivos. La respuesta de Estados Unidos ante el supuesto uso de armas químicas en Siria desató un torbellino de declaraciones, amenazas, reuniones y sobre todo de preocupaciones. Pero tengo confianza de que el régimen Assad va a ser llevado ante las autoridades por haber cometido este atroz crimen. Esta fue la respuesta de Estados Unidos a las denuncias de los rebeldes sirios sobre un ataque con sustancias neurotóxicas contra la población perpetrado por el régimen del presidente Bashar al-Assad. Soy Patricia Ramos, vamos a hablar de crimen y castigo, de la guerra y la paz, de un país llamado Siria. Washington dice tener pruebas suficientes sobre la veracidad de un ataque con armas químicas. Incluso Siria, miércoles 21 de agosto, una neblina mortal, un gas tóxico, un arma prohibida habría inundado las afueras de Damasco, truncando los destinos de unas 1.500 personas, 400 de ellas niños, víctimas al parecer de un ataque con armas químicas. Estados Unidos entonces debe tomar acción militar contra el régimen sirio. Esto no va a ser un conflicto que no va a tener fin, no vamos a poner efectivos en el terreno. Nuestra acción va a estar diseñada para ser limitada en duración y en objetivos.